Sean bienvenidos a la segunda parte del tema de cinética, que como ya podrían esperar, trata de cómo la concentración afecta la velocidad de reacción. Como vimos al finalizar la sección anterior, la velocidad de reacción no depende de la naturaleza de los reactivos ni de los productos, sino de otras variables. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la ecuación de velocidad. Anteriormente vimos cómo calcular la velocidad de reacción, pero ahora vamos a entrar a detalle cómo se relaciona esto con la concentración. Bueno, ustedes podrán preguntarse en este momento cuál es la forma más sencilla de ver la influencia de la concentración en la velocidad de la reacción. La forma de hacerlo es bastante sencilla, simplemente tenemos que variar la concentración inicial de los reactivos y compararlo con otros valores de estas concentraciones iniciales en un intervalo de tiempo fijo, como vemos en el siguiente experimento. Como ustedes ven en este estudio, lo único que se hace es variar las concentraciones iniciales de los reactivos. Los productos no se toman en cuenta. Y si ustedes pueden notar, cuando variamos la concentración del amonio, cuando lo multiplicamos, cuando lo duplicamos, la velocidad de reacción va a duplicarse. Así pasa cuando se cuadruplica, también se cuadruplica el valor de la velocidad inicial observada. En el caso de que se mantenga constante el amonio y variamos el nitrito, vamos a ir viendo cómo cambia esto, cómo influye. Si vemos inicialmente cuando duplicamos la concentración de nitrito, la velocidad de reacción también se va a ver duplicada. Asimismo ocurre cuando la cuadriplicamos, cuando pasamos de esta concentración a esta otra, que es prácticamente 4 veces la concentración inicial, que sería esta, la velocidad inicial observada va a ser 4 veces más grande. Y con este ejemplo vemos que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Utilizando esta afirmación podemos deducir la siguiente ecuación, donde la velocidad de reacción va a ser directamente proporcional a los reactivos, ¿verdad? Como lo afirmamos anteriormente. Por supuesto, si queremos eliminar ese factor de proporcionalidad, ¿cómo le hacemos? Simplemente lo multiplicamos por una constante k, que esta constante k es conocida como una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad se le conoce como la constante de velocidad de reacción, y como ustedes podrán imaginar, esta ecuación que se muestra acá, anteriormente se dedujo, es conocida como la ecuación de velocidad de reacción. De forma general, para una reacción dada como se muestra a continuación, una reacción general, la velocidad de reacción sigue esta ecuación general, la que se muestra acá abajo. Cabe de notar que m y n no tienen Cabe de notar que los superíndices m y n en la ecuación de velocidad no tienen nada que ver con a y b. Por supuesto, puede ocurrir que por pura casualidad los valores de m y n coincidan con los valores de a y b, o sea, los valores estequiométricos de los reactivos. Pero como les estoy diciendo, no tienen nada que ver m y n con a y b. De hecho, los factores m y n son conocidos como orden de reacción y son generalmente números enteros pequeños. Continuando con lo que mencioné anteriormente, vamos a aclarar la siguiente duda que se les pudo haber generado. ¿Qué es el orden de reacción? El orden de reacción es un valor que indica cómo la velocidad de reacción se ve afectada por la concentración de cada uno de los reactivos. Continuando con el ejemplo anterior, tenemos su respectiva ecuación de velocidad
y aun cuando es un factor de proporcionalidad, podemos saber que el orden de reacción en estos casos son de 1 y 1 para cada uno de los reactivos. Eso quiere decir que si la concentración de este reactivo aumenta el doble, la velocidad va a aumentar el doble. Si aquí estuviera al cuadrado, eso implicaría que si este reactivo aumenta el doble, la velocidad de reacción va a aumentar 4 veces, o sea, al cuadrado de la concentración de este reactivo, y así sucesivamente. Por supuesto, como ustedes podrán imaginarse, el orden de reacción por esta razón no es tan alto, no llega a ser números excesivamente altos. Como les estaba mencionando con este ejemplo que les mencioné anteriormente, tenemos la ecuación general de la velocidad de reacción. Entonces, en este caso, el orden de reacción del reactivo A será la m y el orden de reacción del reactivo B será la n, el valor de n. El orden general de la reacción, o sea, el orden total de la reacción, es simplemente la suma de m y n. En este tema, solamente veremos 3 órdenes de reacción, que en este caso, por ahora, les voy a introducir los dos primeros, el orden 1 y el orden 2. Si ustedes posiblemente lo habrán notado, hemos omitido hasta el momento un elefante blanco en el cuarto. ¿Cuál sería? Las unidades y las magnitudes de la constante K. Hemos hablado de orden de reacción, hemos hablado de ecuación de velocidad de reacción, pero no hemos hablado nada sobre la constante K. Bueno, las unidades de K deben ser tales que al multiplicarse todos los valores de concentración y de órdenes de reacción y la constante K sea tal que al final las unidades que nos brinde toda la resolución de la ecuación de velocidad nos dé igual que las constantes de velocidad de reacción. ¿Se recuerdan cuáles eran? Pues sí, constante entre tiempo. Pueden ser mol por litro entre segundo o mol entre litro entre hora o como ustedes gusten. Otra cuestión que nos podemos preguntar es la magnitud. ¿Qué nos indica la magnitud de K? La magnitud de K nos dice mucho acerca de la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque un valor de K muy alto, posiblemente de más de 1000, más de 10.000 o inclusive más de 1.000.000 o mayor, es sinónimo de una reacción sumamente rápida. En cambio, valores bajos por debajo de 100 es una reacción sumamente lenta. Como les estaba mencionando antes de hablar de la magnitud de la constante K, el valor de las unidades de la constante K dependen del orden general de la reacción. ¿Por qué? Porque de ello dependen las unidades que tengan las concentraciones al final. Por ejemplo, si tenemos una reacción de primer orden, entonces K simplemente va a ser dado por la unidad del valor entre tiempo. En otras palabras, va a ser simplemente así como se mostraría generalmente utilizando unidades SI, o sea, segundo a la menos 1. Luego, en las reacciones de segundo orden, la constante K va a ser el volumen entre T por cantidad de sustancia. Esto de tal forma que cuando multiplicamos por el valor de las unidades de acá, de A y B, nos quede, o solamente de A si solamente depende de un reactivo, las unidades finales nos queden en unidades de concentración entre unidades de tiempo. Generalmente, para segundo orden, la constante K se da en estas unidades, litro entre mol por segundo. Debo de notar que conociendo la ecuación de velocidad y sus partes, podemos calcular en un momento dado la concentración que va a tener, el orden de reacción, el tiempo que durará para llegar a una concentración o el valor de la constante de velocidad. En las próximas diapositivas veremos que esto se calcula de forma distinta para cada orden. Ahora hablaremos de reacciones de primer orden. Las reacciones
de primer orden son aquellas que su velocidad solo depende de un reactivo a la primera potencia. En otras palabras, que si variamos al doble la concentración del reactivo, la velocidad de reacción se verá duplicada. El orden de reacción se puede relacionar con la velocidad de la reacción de la siguiente forma, combinando los conocimientos adquiridos previamente. ¿Por qué? Porque si vemos, esta era la ecuación de velocidad diferencial, ¿verdad? O sea, media. Y este de acá va a ser la ecuación de velocidad para el primer orden de reacción. Ahora, esta ecuación que se pone acá se conoce, quitando la igualación acá, se conoce como la ecuación de velocidad diferencial. Empleando cálculo integral, lo cual no es un requisito de este curso, pero voy a presentar el resultado final, podremos obtener la ecuación que les muestro a continuación, que sería esta. Esta ecuación final nos da la posibilidad de calcular cualquier variable teniendo las anteriores. Por ejemplo, podemos calcular la concentración del reactivo A cualquier tiempo dado si tenemos la concentración inicial, la constante de velocidad y el tiempo que queremos saber. O sea, es sumamente útil. Por cierto, ln, que se denota acá, es logaritmo natural, por si no lo recuerdan, y toda esta ecuación es conocida como la ecuación de velocidad integrada. Ahora, si nosotros procedemos a reordenar la ecuación, obtenemos esta que se presenta acá. Y si seguimos reordenando la ecuación, obtenemos este valor. Si nosotros hacemos un análisis un poquito más detallado, vamos a ver que se asemeja a algo. ¿A qué se les parece? Es prácticamente igual a una ecuación lineal, donde el y va a ser esta parte, el mx, que va a ser la pendiente, y el x del tiempo va a ser esta de acá, y el b, que es el intersecto, va a ser este valor de acá. Una forma de poder comprender a más detalle lo que acabamos de ver es mediante un ejemplo. Veamos la siguiente reacción, donde si notamos solamente depende de la concentración de uno de los dos reactivos, ¿verdad? Bueno, esto que se presenta a continuación son los valores graficados de diferentes concentraciones a diferentes tiempos. Si ustedes notan, esta es la curva si no hacemos una linealización como esta de acá, donde solamente graficamos los valores de presión contra valores de tiempo. Si ustedes recuerdan, presión, los valores de presión es un reflejo de la cantidad de sustancia y por ende se puede utilizar como una unidad de concentración en los gases. Si vemos, esto tiene esta forma. Ahora, si nosotros tomamos y hacemos el logaritmo natural de la presión, nos va a dar esta línea, que eso se llama una linealización de la ecuación y ajusta perfectamente con el modelo que nosotros tenemos acá. Ahora les voy a dejar este ejercicio. La resolución la encontrarán al finalizar estas presentaciones. Prosiguiendo, tenemos las reacciones de segundo orden, que como ustedes podrían esperar, son aquellas que o dependen de un único reactivo a la segunda potencia o de dos reactivos a la primera. En otras palabras, si por ejemplo tenemos que solo depende de un reactivo a la segunda potencia, entonces si este reactivo se duplica, ¿cómo será la velocidad de reacción? ¿Cómo variará la velocidad de reacción? Pues por supuesto, se cuadriplicará la velocidad de reacción. Nuevamente, vamos a hacer el ejercicio que hicimos para las reacciones de primer orden, donde vamos a ir obteniendo la ecuación integrada con su respectiva linealización. Si vemos, esta ecuación también nos va a funcionar perfectamente para determinar la concentración de una sustancia
en cualquier momento dado si conocemos el resto de las variables. Ahora vamos a hacer nuevamente un ejemplo que es el que sigue, donde vamos a ver justamente una de las tantísimas aplicaciones que se le puede dar a esta ecuación. El siguiente ejemplo dice así: tenemos esta reacción, como vemos solo depende de un reactivo, por lo tanto puede ser una reacción de primer o de segundo orden, ¿verdad? Y la pregunta va como sigue: ¿cuál es el orden de esta reacción? Conociendo los siguientes valores medidos a través del tiempo. Si ustedes ven, no hay una variación de concentraciones para ver de una vez inmediatamente el orden general de la reacción, simplemente nos dan el tiempo con el que avanza la reacción y cómo va bajando la concentración del reactivo conforme avanza el tiempo. Si vemos, lo que podemos hacer es suponer que puede ser cualquiera de las dos, entonces planteamos los logaritmos naturales del reactivo, de las concentraciones del reactivo, perdón, ¿verdad? Que está acá, y también podemos plantear el 1 sobre la concentración del reactivo. ¿Para qué? Para de esta forma tener datos para las dos posibilidades, tanto de primer como de segundo orden. Teniendo esto, lo que hacemos es graficarlos contra el tiempo, ¿verdad? Y aquella que se ajuste más lineal corresponderá al orden de la reacción. Vemos a continuación el resultado. ¿Cuál creen ustedes que es más lineal? ¿La de la primera, que es de primer orden, o la de la segunda, que es de segundo orden? Pues por supuesto que para la segunda, que es de segundo orden, porque es perfectamente lineal. A continuación, nuevamente les dejo otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan utilizando la ecuación ya integrada. Finalmente, veremos el último tipo de reacción según el orden que veremos en este tema, el cual es las reacciones de orden cero. En este momento ustedes podrán imaginarse qué significa orden cero. También podrían preguntarse lo siguiente: ¿una reacción de orden cero tiene un valor de K igual a 0 o a qué tiene un valor igual a 0? Ya que planteé esta pregunta, ¿qué significa K igual a 0? Bueno, les brindaré la respuesta. Una reacción de orden 0 no significa que K sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si K fuera igual a 0, significaría que no hay una velocidad de reacción. Si ustedes ven, K igual a 0 multiplica todos los demás factores por 0 y por ende la velocidad de reacción va a ser igual a 0, ¿verdad? Y por ende la reacción sería inexistente. En otras palabras, la reacción no se daría. Las reacciones de orden 0 son aquellas cuya velocidad de reacción no dependen de la concentración de los reactivos. Entonces, en este momento ustedes estarán justamente así. No era que estábamos hablando de cómo cambia la concentración en el tiempo y de la dependencia de la velocidad de la reacción con la concentración de los reactivos. Bueno, este es un caso excepcional y ocurre con más frecuencia de lo que ustedes creen, y por supuesto vamos a estudiarla en este curso. Si ustedes ven, este es el valor de la ecuación de velocidad. ¿Por qué no tiene nada acá? Además de la K, de la constante de velocidad, porque como lo dice su planteamiento, no depende de la concentración de ningún reactivo, por ende esto es igual a 1, o sea, no depende de la concentración del reactivo. Y la ecuación de velocidad integrada es bastante sencilla, y si ustedes notan, por defecto ya es lineal. Si vemos graficado, lo veríamos así contra una reacción de primer orden, donde estamos graficando la concentración contra el tiempo. Algunos procesos de orden cero muy conocidos son los siguientes, donde destaca la degradación radiactiva. Por supuesto, la degradación radiactiva no es específicamente un fenómeno químico, es más como un fenómeno físico donde hay una degradación lenta del núcleo atómico. Hablando ya de una reacción química como tal,
está la descomposición de gases sobre superficies. Vamos a entrar a este tipo de reacciones con un poquito más de profundidad al finalizar este capítulo. Finalmente, veremos lo que es la vida media. Por definición, la vida media es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo llegue a la mitad de su valor inicial. Podría decirse que entonces la ecuación de vida media sería como la que sigue, que es la concentración necesaria para que llegue a la mitad del tiempo. No, la vida media es el tiempo necesario, como lo vemos acá, para que la concentración de un reactivo llegue a la mitad de su valor inicial. En otras palabras, que la concentración del reactivo sea la mitad de su concentración inicial. Si introducimos esta igualdad en las variables de las ecuaciones de velocidad integradas, vamos a obtener lo siguiente. Para orden 0 se vería así. Si ustedes notan, ya inmediatamente yo cambié esto donde aquí estaba A, concentración de A por T, lo cambié por un medio de la concentración inicial, que es justamente esto, y resolví la ecuación integrada para que nos dé la siguiente fórmula ya resumida para calcular el tiempo necesario para llegar a la concentración media, conociendo únicamente la concentración inicial y la constante de velocidad. Para primer orden, hago el mismo ejercicio y al final obtenemos el siguiente valor. Vemos que según la regla de logaritmos esto se va a eliminar y me va a quedar que va a ser el logaritmo de 0,5 es igual a menos kt de la vida media. Y despejando t obtenemos ese valor final. Como vemos aquí, lo único que ocupamos saber para primer orden no es la concentración, ni siquiera ocupamos saber la concentración inicial, solo ocupamos saber el valor de la constante de velocidad. Finalmente, para las reacciones de segundo orden vamos a obtener el siguiente valor, la siguiente ecuación, donde acá ya ocupamos conocer la concentración inicial y el valor de la constante de velocidad. Ya teniendo sus valores se puede resolver fácilmente cuál es el tiempo de vida media. Finalmente les dejo este problema para que lo resuelvan en casa. Esto sería todo de la segunda parte del tema 4. Nos vemos en la próxima ocasión.